A raid, which is just the execution of a search warrant, which happens hundreds of thousands of times a year across the country. Imagine if everybody got $230 million because their home or their office was investigated. But in any event, in his case, it's totally ridiculous because the Constitution says that the president is limited to his official salary in office. That's in Article 2, Section 1 of the Constitution. It says his salary cannot be increased, it cannot be decreased, and no other compensation can be received. And he just wants a cool $230 million because he thinks... Las fracturas dentro del Partido Republicano ya no se ocultan en la sombra. Ya no son rumores, sino declaraciones públicas. La crisis no ha sido impuesta desde fuera. Ha estallado desde dentro, como un moho silencioso que crece detrás de la pintura y de repente rompe la superficie con la fuerza acumulada de las mentiras sostenidas durante años. Son 50 figuras, 50 parlamentarios que han caminado al lado de Donald Trump durante mucho tiempo. Aplaudieron, defendieron sus discursos, vistieron la camiseta del trumpismo sin dudarlo. Y ahora, como si la memoria del pueblo pudiera borrarse con un clic, votan en sentido contrario, desaparecen de los escenarios y se disuelven en silencio, como si nunca hubieran formado parte de ese coro. No es confusión ideológica, es una estrategia cruda, una maniobra pensada para alejarse de un líder que ya no reporta dividendos políticos. Y mientras Trump pide un reembolso de $230 millones al gobierno federal, como si la presidencia hubiera sido una franquicia personal, el ciudadano de a pie se pregunta, ¿quién manda realmente en este país? Porque parece que todos se han olvidado del pueblo en la disputa por el control. Mientras él intenta justificar sus demandas millonarias como si el Departamento de Justicia fuera uno de sus negocios privados, millones de familias viven el mes sin la certeza de que habrá comida en sus hogares. Es como si coexistieran dos países uno al lado del otro, uno en el que la élite juega con la impunidad y otro en el que el ciudadano común sufre las consecuencias. Mike Johnson, actual líder de la Cámara de Representantes, evita responder a las preguntas directas de la prensa. No se compromete, no toma posición y ni siquiera confirma haber leído una denuncia sobre Trump que intenta sacar provecho de los recursos públicos. Es el retrato de un liderazgo borrado, que teme contradecir a su mentor político. Esta omisión no es solo debilidad, es rendición. Un líder que lee una denuncia y no se pronuncia, no solo está callando, está confesando su sumisión. Porque cualquier persona con discernimiento se forma una opinión cuando recibe una información relevante. Y él no ha expresado ninguna, no porque no quisiera, sino porque no se le ha permitido. Esta actitud vacilante, cuidadosamente calculada, revela más que cualquier declaración oficial. Expone un partido lacerado en su interior, dividido entre los que aún obedecen ciegamente y los que discretamente ya tratan de liberarse del naufragio. Y es en este escenario donde se anuncia el verdadero colapso democrático. No con tanques en las calles, sino con acuerdos secretos en el silencio de las oficinas. No con violencia explícita, sino con votos que traicionan el interés colectivo. No con discursos encendidos, sino con decisiones silenciosas que condenan a millones de personas a la miseria. Mientras tanto, las comunidades más vulnerables ya están sufriendo las consecuencias de esta inestabilidad institucional. Un aviso publicado en el portal oficial del Departamento de Agricultura ha alertado a millones de estadounidenses. Las ayudas del Programa de Asistencia Alimentaria no se distribuirán el primer día de noviembre. El programa federal conocido por garantizar la seguridad alimentaria mínima a las familias más pobres se ha visto afectado por recortes que superan los $187.000 millones. Se trata del recorte más importante jamás realizado en el sector. Una decisión que afecta directamente a las madres solteras, a los niños en fase de crecimiento
y a las personas mayores dependientes. Todo ello mientras el Congreso debate compensaciones millonarias para sus aliados y transfiere beneficios a los grandes financiadores de las campañas electorales. Los mismos parlamentarios que se niegan a abrir las sesiones durante los fines de semana para debatir soluciones de emergencia, simplemente se cruzan de brazos ante el caos. Y al otro lado del escenario, Trump, aislado en su burbuja de vanidad, ignora el sufrimiento nacional y continúa su cruzada personal de venganza y narcisismo. Mike Johnson, por su parte, se comporta como un títere institucional, sin voz propia. Su presidencia en la Cámara ya no representa un mando, solo obediencia. Y en este vacío de liderazgo, las mínimas garantías de la población se hacen añicos. Llegados a este punto del video, quiero hacerte una pregunta sincera, mirándote a los ojos. ¿Tú también tienes la sensación de que te han dejado atrás aquellos que deberían garantizar tu dignidad? ¿Que las decisiones que se toman en Washington parecen cada vez más desconectadas de la vida real, de quienes trabajan, luchan y sueñan en este país? Si es así, comenta a continuación: el pueblo está pagando por el juego del poder. Escríbelo, porque cuando comentas, haces mucho más que desahogarte. Ayudas a otras personas a comprender que no están solos. You don't hand matches to an arsonist, Para hacer un espacio and de you conciencia y resistencia. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento adecuado. Mientras tanto, algunos miembros del Partido Republicano intentan recuperar una apariencia de compromiso social. Josh Hawley, por ejemplo, ha anunciado públicamente que tiene la intención de presentar una propuesta para restablecer la financiación del programa alimentario. Pero quienes siguen de cerca la política lo saben. Las palabras por sí solas no se convierten en leyes. La mayoría de los senadores republicanos evitan enfrentarse directamente a Donald Trump. E incluso si alguna propuesta positiva lograra avanzar en el Senado, difícilmente sería aprobada en la Cámara de Diputados sin el respaldo del expresidente. Porque, como ya es evidente, Johnson no decide, él acepta. La dependencia del Congreso respecto al Ejecutivo ha alcanzado niveles alarmantes. Por primera vez en décadas, la Cámara de Diputados ha permanecido sin sesiones durante 5 semanas consecutivas debido a una huelga del gobierno. Esto nunca había sucedido antes. En tiempos normales, los legisladores se habrían reunido día y noche, incluso en días festivos, para encontrar una solución que evitara el colapso social. Pero ahora la lealtad al jefe ha superado el deber hacia la nación. Y la población observa, atónita, cómo se profundiza este vacío de representatividad. Dentro del propio Partido Republicano, la disputa interna ya es evidente. Los legisladores que antes lideraban la agenda trumpista ahora tratan de distanciarse. Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, ha comenzado a alejarse de algunas posiciones más extremistas. Al mismo tiempo, los miembros considerados moderados presionan contra los recortes impopulares, en particular los relacionados con la salud y los programas de nutrición. Muchos de estos miembros del Congreso apenas lograron garantizar su reelección en sus estados y ahora se enfrentan a un dilema: seguir defendiendo medidas que solo favorecen a la élite económica o romper con las directrices del partido y arriesgarse al aislamiento político. Saben que defender recortes en programas esenciales como la alimentación y la salud pública, mientras el país se enfrenta a crisis superpuestas, es una apuesta peligrosa. Incluso en los distritos más conservadores, la gente ya ha comprendido quién se beneficia de las decisiones de Washington. Y esto genera miedo entre bastidores, porque el electorado está atento, está sufriendo, está despertando y no lo olvidará. La polarización partidista ya no explica el conflicto.
La disputa actual es entre una minoría política protegida por el poder y una mayoría olvidada por la estructura institucional que debería protegerla. La ilusión de estabilidad en el liderazgo del Partido Republicano se está desmoronando ante nuestros ojos. Lo que antes se sustentaba en discursos preparados y promesas de cohesión, ahora se derrumba ante un hecho innegable. El partido se enfrenta a un profundo conflicto interno, y el más perjudicado no es Donald Trump, tampoco lo son los legisladores en disputa. Quienes realmente sufren las consecuencias son los estadounidenses que asisten a este colapso moral e institucional sin tener a nadie a quien recurrir. Mientras algunos representantes simulan negociaciones, otros ya están articulando sus pasos hacia una era post-Trump, abandonando discretamente el proyecto político que ayudaron a construir. Lo que está sucediendo no es simplemente una deserción. Es un movimiento calculado de reposicionamiento, de figuras que se dan cuenta de que el nombre Trump, antes sinónimo de poder y votos, ahora representa un riesgo de fracaso inminente. En este contexto de crecientes tensiones, 50 legisladores republicanos han optado por romper los lazos. No han hecho declaraciones, no han concedido entrevistas, simplemente han dado la espalda y con sus votos han dejado atrás todo un capítulo de la historia que ellos mismos han escrito. Así es como surgen los verdaderos golpes de Estado, desde dentro, en secreto, y cuando la población se da cuenta, ya no hay forma de impedirlos. A medida que se intensifica el enfrentamiento interno, las repercusiones comienzan a afectar con fuerza a la vida cotidiana de la población. La sede del Ejecutivo mantiene una actitud conflictiva, pero ignora deliberadamente el sufrimiento causado por sus decisiones. Los recortes en el Programa Federal de Seguridad Alimentaria, los despidos a gran escala, el alarmante aumento de los costos sanitarios, todo esto ocurre al mismo tiempo, como si se tratara de una represalia sistemática contra los menos afortunados. Trabajadores, ancianos, madres solteras, veteranos. En estados como Pensilvania, el aumento de los costos de los planes de salud no es del 30%, como se ha dado a conocer, es del 102%. Un escándalo invisible, que no es noticia porque se disuelve en la rutina desesperada de quienes ya no tienen alternativas. Las familias que antes apenas podían pagar los gastos sanitarios ahora se ven obligadas a elegir entre comprar medicamentos o poner comida en la mesa. Y mientras tanto, los mismos miembros del Congreso que aprueban recortes millonarios en las políticas públicas aparecen sonrientes en eventos privados, celebrando incentivos fiscales que favorecen exclusivamente a los más ricos, vendiendo estas medidas como si fueran victorias para todos. La distancia entre las oficinas del poder y las calles nunca ha sido tan abismal. Es como si los gobernantes se hubieran aislado en una realidad paralela, donde el dolor colectivo se ha convertido en una estadística más sin rostro. Lo más grave es que ni siquiera los líderes republicanos logran justificar sus acciones de manera coherente. Algunos evitan las preguntas, otros cambian de discurso semana tras semana. Y luego están los que, como Mike Johnson, se limitan a repetir las frases que reciben, sin añadir ningún pensamiento propio, sin discernimiento, sin iniciativa, sin valentía. Esta obediencia automática es lo que ha reducido al Congreso a un elemento decorativo dentro del sistema político. La ausencia de un diálogo transparente con la oposición, la opacidad de las deliberaciones y el uso de los funcionarios públicos como moneda de cambio ponen de manifiesto el fracaso de una institución que debería representar al pueblo. No ha sido una fuerza externa la que ha destruido esta base. Ha sido la lenta corrosión provocada por los propios líderes.
Lo que comenzó como un intento de control absoluto se ha convertido en una trampa de la que ahora todos intentan escapar. Y mientras tanto, la población queda abandonada. Cada vez que se aprueba un recorte, cada vez que se suprime una prestación, cada vez que aumenta un costo esencial, quienes pagan el precio son precisamente aquellos que no tienen forma de reaccionar. Y quienes han sido elegidos para proteger a los más vulnerables, ahora dedican su tiempo únicamente a intentar salvar su propio pellejo político. Quizás el aspecto más revelador de esta crisis es el silencio ensordecedor de Donald Trump ante las deserciones internas. Ninguna declaración contundente, ninguna ofensiva abierta, como si él mismo ya supiera que ha perdido el dominio, como si esperara una oportunidad para contraatacar, pero ahora sin el aparato de antes. La surrealista solicitud de $230 millones al Departamento de Justicia, como si el Estado fuera su empresa privada, muestra hasta qué punto Trump sigue creyendo que el poder público existe para satisfacer sus caprichos personales. La forma fría y mecánica en que maneja el dinero del pueblo contrasta brutalmente con la realidad de las familias que viven con el salario mínimo o la pensión. Este contraste es la imagen perfecta de en lo que se ha convertido la política estadounidense, un abismo entre la cima y la base. Y en este vacío de autoridad legítima, en este terreno estéril de empatía, prospera el golpe silencioso. Porque un partido que da la espalda a sus raíces, que abandona sus compromisos con el pueblo, también renuncia a su legitimidad. Y los republicanos están peligrosamente cerca de cruzar esa línea definitiva. A estas alturas del viaje, es inevitable sentir indignación, no solo hacia Donald Trump, sino hacia todo el engranaje que ha permitido que este modelo de dominio se fortalezca y ahora implosione. Si has llegado hasta aquí en el video, es porque tú también sientes en tu propia piel el abandono. Has visto aumentar las facturas, has visto duplicarse el plan de salud, has visto a un amigo o familiar ser despedido de su trabajo. Y todo esto mientras los políticos se disputan miles de millones entre ellos, sin siquiera recordar que tú existes. Por eso, este canal no habla de los entresijos de la política, habla de tu vida, de cómo las decisiones lejanas influyen en tu día a día. Y si aún no te has suscrito, este es el momento adecuado. No por mí, sino por ti. Porque aquí exponemos lo que otros prefieren ocultar. Transformamos la indignación en conciencia. Construimos un espacio para que ya no te sientas invisible ante el caos. Así que haz clic en el botón, activa la campana. Aquí, tu dolor no pasa desapercibido. Aquí se escucha, se comparte y se transforma en resistencia. Al observar atentamente el panorama político de Estados Unidos, nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo va mucho más allá de una simple crisis institucional. Se trata de una profunda transformación en el centro del poder. El Partido Republicano, que durante años ha girado en torno a la figura de Donald Trump, ahora intenta escapar de la órbita venenosa que él representa. Pero este intento se lleva a cabo sin honor, sin claridad, sin siquiera pedir perdón a las personas que han sido arrastradas a este torbellino de manipulaciones, recortes brutales y mentiras repetidas. El alejamiento de Trump por parte de 50 parlamentarios no representa un arrepentimiento, representa la supervivencia política. Han comprendido que la influencia del expresidente está en caída libre, que su nombre ya no ofrece protección en las instituciones y que seguir a su lado puede significar su propia ruina. Por eso se alejan, pero lo hacen de forma solapada, sin admitir el error, sin enfrentarse a sus propias acciones, sin enfrentarse directamente a quienes los llevaron al poder.
Se esconden detrás de tecnicismos, opiniones, comisiones, mientras siguen aprobando políticas que agravan el sufrimiento de las familias estadounidenses. Y estas familias, que una vez más han sido dejadas de lado, comienzan a comprender que el origen del problema no radica en una figura aislada o en una formación política específica. Lo que se está derrumbando ante los ojos de la población es todo un sistema que ha abandonado la misión de servir al bien común para servir exclusivamente a una serie de intereses personales. La brecha entre lo que se decide en los pasillos de Washington y lo que se percibe en los hogares, en las colas de los hospitales, en las aulas y en los mercados, no hace más que aumentar. No se trata solo de una crisis económica, es una crisis de confianza, de identidad democrática. Es la sensación de que allá arriba ya no hay nadie dispuesto a escuchar a los que están abajo. Y cuando se rompe ese vínculo de confianza, todo lo que viene después es solo una consecuencia. El desmantelamiento de los programas sociales, como el recorte de miles de millones al sistema de asistencia alimentaria, no es solo un ajuste presupuestario. Es una ruptura con la idea de que, en este país, nadie debería pasar hambre. Esta promesa ha sido traicionada. Y la forma en que esto ha ocurrido pone al descubierto uno de los aspectos más crueles de la política contemporánea de Estados Unidos. Mientras tanto, la imagen de Donald Trump sigue flotando sobre los escombros. Pide reembolsos millonarios al mismo Estado que empuja a millones de personas a la miseria. Ignora la desesperación de quienes han perdido su trabajo. Desprecia la angustia de quienes no saben si podrán pagar el alquiler. Se comporta como si todavía estuviera al frente de un imperio en ruinas, sin darse cuenta, o sin importarle, la estela de destrucción que ha dejado. Y lo más inquietante es ver que, incluso entre quienes desean distanciarse de él, pocos tienen el valor de enfrentarse abiertamente. Muchos siguen siendo rehenes de una amenaza velada, de un pasado que aún infunde temor. Y en este escenario de disputas internas, la oposición parece desorientada, incapaz de ofrecer a la población una salida concreta. El resultado es un vacío de mando, en el que no se toman las decisiones urgentes y quienes más lo necesitan son los que más tienen que perder. Son las familias las que dependen de los programas que se eliminan. Son los trabajadores del servicio público los que han perdido su empleo. Son los pequeños empresarios los que ven cómo se disparan los costos. Son los estudiantes los que han perdido el acceso a la sanidad y la educación. Son los jubilados los que ven cómo sus prestaciones desaparecen poco a poco. Es una tragedia anunciada, con cada escena más predecible que la anterior y también más dolorosa. Pero hay un detalle que quienes detentan el poder se empeñan en ignorar. Hay algo que no puede ser manipulado por los algoritmos ni borrado por las narrativas oficiales: la conciencia colectiva. La gente empieza a atar cabos, empieza a hacer preguntas, empieza a buscar fuentes alternativas de información. Y por eso espacios como este se vuelven tan importantes, porque aquí no hay patrocinios de los partidos, aquí no hay acuerdos con los políticos, aquí el compromiso es con la verdad y solo con ella. Si sientes que algo está profundamente mal, si te das cuenta de que existe un mecanismo que está aplastando a los más débiles para proteger a los de siempre, entonces ya formas parte de este despertar. Regístrate ahora, activa las notificaciones, deja tu apoyo con un clic, pero más que eso, comparte este video con quienes necesitan entender lo que realmente está sucediendo. Porque cuantas más personas despierten, más difícil les resultará mantener la máscara, ocultar los acuerdos, destruir lo que queda de la democracia funcional. La implosión de Trump dentro de su propio partido puede parecer para muchos un acto de justicia histórica,
pero no te hagas ilusiones. Esto no es verdadera justicia, es un reajuste de intereses, porque los mismos que ahora se alinean en su contra son los que, durante años, han alimentado cada error, protegido cada ataque y se han beneficiado de cada paso autoritario. Fueron ellos quienes votaron los recortes, apoyaron la censura y guardaron silencio ante la destrucción institucional. Ahora intentan presentarse como inocentes, como si nunca hubieran participado en el desastre. Cambian el discurso, adoptan nuevas banderas, fingen ser otra cosa. Pero el pueblo recuerda, el pueblo ha escuchado, el pueblo ha sufrido, y cada decisión tomada queda grabada en la memoria colectiva. La historia lo recordará, porque el dolor causado no desaparece con un discurso bien escrito. Mientras tanto, entre bastidores, ya se está gestando una nueva maniobra. Se prueban nombres, se experimentan eslóganes, se buscan caras nuevas para reciclar la misma vieja estructura. Quieren reconstruir la imagen del Partido Republicano sin afrontar sus errores. Quieren repintar la fachada sin reparar los cimientos. Pero la verdad no se borra con pintura. Sobrevive, resiste, se difunde, y cada persona que ve este video y comprende la profundidad de la crisis se convierte en un elemento clave de un movimiento que ya ha comenzado. Una corriente invisible de resistencia que crece cada día. No importa cuántos millones inviertan en las campañas. No importa cuántas estrategias de manipulación se pongan en marcha. La verdad siempre encuentra su camino. Y cuando resurge, no hay censura, no hay narrativa, no hay maniobra que pueda detenerla. Si has llegado hasta aquí, es porque ya formas parte de ella. Y ahora quiero pedirte una última cosa. Comenta aquí abajo: estoy despierto, no me volverán a engañar. Escríbelo, porque esta frase representa más que un desahogo. Es una declaración de conciencia. Demuestra que lo has entendido, que no te dejarás manipular más, que exiges respeto, justicia y un mínimo de dignidad para vivir. Tu presencia aquí no pasa desapercibida. Molesta a quienes prefieren un pueblo silencioso y sumiso. Y cuantas más personas como tú hablen, más se tambalea este sistema. Porque cuando se dan cuenta de que la sociedad está abriendo los ojos, pierden el control de la narrativa. Este ha sido otro episodio de nuestro canal. Aquí denunciamos lo que los grandes medios de comunicación callan. Aquí conectamos los puntos que ellos prefieren mantener desconectados. Aquí te ayudamos a ver con claridad. Gracias por formar parte de esto. Hasta el próximo video. Y recuerda, la verdad solo tiene fuerza cuando alguien decide no renunciar a ella. Que esa decisión sea tuya, cada día.